dependían de unas personas que sí sabían escribir. Y es muy probable que esta opinión de este tercer grupo, de que haya sido Pedro el que habló y Silvano haya sido el que escribió, eso es muy probable. Hay otros que dicen que no fue ni Pedro ni Silvano. Este es el cuarto grupo, ¿no?, que opina sobre el autor. Y este cuarto grupo que opina sobre el autor dice, mira, era costumbre en el periodo del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo, del cuarto siglo, del quinto siglo, era costumbre de que mucha gente tenía ideas extraordinarias, pero como eran personas de poca monta desde el punto de vista de reconocimiento, a ellos no les importaba en lo absoluto utilizar el seudónimo de una persona de prestigio. Y entonces escribían su documento y lo firmaban con el nombre de una persona de prestigio. Y está ese otro cuarto grupo. Y yo quisiera que ustedes pertenecieran al quinto grupo, que es donde yo estoy. ¿Y sabe cuál es el quinto grupo? A mí no me importa quién lo escribió. A mí me satisface saber que el Espíritu Santo inspiró a alguien para escribir y lo que está escrito ahí se ha convertido en palabra de Dios para nosotros y es regla de fe para que nosotros los cristianos lo afirmemos, lo creamos, lo declaremos como palabra del Señor. A mí me tiene sin cuidado, con todo honor, me tiene sin cuidado. Hay gente que eso les crea unas crisis, unas preocupaciones, y ay, yo que toda la vida había creído que era Pedro y ahora me dicen que no es Pedro. Me gusta más la teología simple de los pentecostales. Hay cosas de las que yo nunca me podré zafar del pentecostalismo ni ese grupo. Y es que los pentecostales dicen que ellos no reconocen a ningún autor de las Escrituras. Ellos dicen que el único autor de las Escrituras es el Espíritu Santo y que todos los demás simplemente fueron escritores, plumas, bolígrafos al servicio del Espíritu Santo. Así es que eso no nos debe crear, no nos debe crear ningún trauma ni ninguna preocupación. Por el otro lado, ¿dónde se escribió? Si vemos el versículo 13, ahí vemos otra cosa en el versículo 13. Dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Creo que debía haber dicho algo más de Silvano, me perdona. Porque Silvano es el nombre de pila, realmente, de un individuo que ustedes conocen como Silas. El compañero de Pablo en su segundo viaje. Y desde luego, Pablo sabía elegir muy bien a sus compañeros de viaje. Tan es así que cuando Marcos se intimidó en el primer viaje, ¿qué hizo Pablo? Lo sacó. Y Bernabé le dijo, si el sobrino mío no va, yo no voy. Y pues no vengas tampoco. Pero después se arrepintió, ¿verdad? Sí, después pidió que volviera y estuviera en su fila. Claro. Ese es uno de los argumentos que aquí se hace. Dice, óyeme, porque acuérdate que Bernabé fue quien presentó a Pablo. Exactamente. Lo unió. Exactamente, no. O sea,
Pablo y Bernabé nunca volvieron a juntarse, pero eventualmente Marcos se juntó con Pablo para algunas tareas misioneras, y eso está dentro del contexto histórico. Sí. Ahora, fíjense qué dato interesante. Silas, era un griego, era un romano. ¿Se acuerdan cuando le dieron la pela en Filipo? Y después que los metieron presos y le dieron la pela, Pablo dijo: óyeme, yo les quiero preguntar a ustedes con qué autoridad ustedes le han podido dar una pela a 2 ciudadanos romanos sin llevarlos a juicio. Lo que quiere decir es que Silvano era un individuo con unas capacidades intelectuales extraordinarias. Si Pablo había sido educado a los pies de Gamaliel, probablemente Silvano había sido educado en las escuelas romanas y en las escuelas griegas. Y desde luego, si Silvano aparece aquí como el que escribió, eso ayuda, ¿no?, en algo a que alguien se ponga en una posición. Ya dijimos que ahora el documento, según se alega en el versículo 13, fue escrito desde Babilonia. Babilonia es un término que se adjudica al final del primer siglo de la era cristiana, y era un término peyorativo contra el Imperio Romano. Lo que probablemente quiera decir es que este documento fue escrito en Roma. Y la carta fue enviada desde Roma. ¿Y por qué lo decimos? Bueno, pues cuando usted lee el documento de Apocalipsis, usted descubre que al Imperio Romano se le llama Babilonia la Grande. ¿Por qué? Porque al Imperio Romano, la cristiandad de finales del primer siglo, como ya habían roto relaciones, por lo menos ya se habían declarado enemigos por la imposición del imperio a que los cristianos adoraran al emperador, pues ya esencialmente ellos le llamaban a Roma Babilonia. Así es que, si vamos trabajando con el documento, hay diversidad de opiniones por parte de los teólogos, pero esa diversidad de opiniones nos permite a nosotros ubicarnos en la que nosotros nos entendamos conveniente, porque esto no es materia de salvación. Nadie se salva por creer que esto se escribió en Roma o se escribió en... De hecho, hay algunos cristianos, teólogos, que dicen que este documento se escribió en Antioquía, y dan unos argumentos muy sólidos para sostener que pudo haber sido en Antioquía, y es porque en Antioquía fue por primera vez donde a los cristianos se les llamó por primera vez cristianos, y desde luego el lenguaje de la carta hace referencia precisamente a los cristianos, y ese término donde estaba en boca era en Antioquía, y ellos dicen, bueno, pues si se está usando mucho aquí dentro de la carta, porque entonces quiere decir que la carta se pudo haber escrito en Antioquía. Bueno, de alguna manera los teólogos tienen que vender sus libros y para eso se dedican toda la vida, ¿no?, a indagar y a buscar información para ese tipo de datos. La fecha en que se estima que el documento pudo haber sido escrito oscila. Los que piensan que Pedro la escribió, pues desde luego Pedro se estima que pudo haber muerto entre el año 64 al año 67.